en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cornell, preservado en un frasco de vidrio lleno de formaldehído, reposa uno de los cerebros más infames en la historia criminal estadounidense. Con un volumen de 1,673 centímetros cúbicos, perteneció a un hombre capaz de hablar 8 idiomas con fluidez, traducir textos antiguos en griego y formular teorías complejas sobre la lingüística humana. Sin embargo, esta misma mente brillante orquestó asesinatos brutales que conmocionaron a la América del siglo XIX. El cerebro perteneció a Edward Howard Ruff, profesor, doctor, inventor, filólogo y asesino. Durante décadas, las autoridades de todo el estado de Nueva York lucharon por comprender cómo tal brillantez intelectual podía coexistir con un mal tan calculado. Esta noche, desentrañamos la escalofriante verdad detrás del hombre al que los periódicos llamaron el asesino genio. Una historia de ambición académica financiada con sangre, donde la búsqueda del conocimiento se convirtió en una obsesión que justificaba el asesinato. Antes de continuar con la historia de Edward Ruff y su reinado de terror en la región de los Finger Lakes de Nueva York, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Subimos nuevos misterios oscuros cada semana, y nos encantaría saber desde dónde nos escuchas. Deja un comentario con tu estado o ciudad. El caso de Edward Rulloff cambiaría para siempre la forma en que los estadounidenses veían la mente criminal, demostrando que el mal podía llevar la máscara de la respetabilidad académica, y que el genio mismo podía convertirse en un arma de destrucción. El año era 1842. Y las colinas ondulantes del centro de Nueva York bullían de oportunidades y transformaciones. El canal Erie había convertido comunidades agrícolas somnolientas en centros comerciales bulliciosos. Mientras tanto, el segundo gran despertar había inundado la región con fervor religioso y movimientos de reforma social. La educación se estaba convirtiendo en el camino hacia la prosperidad en esta nueva América, y los pequeños pueblos competían por atraer hombres eruditos que elevaran su estatus cultural. Fue en este paisaje de esperanza y progreso donde un joven llamado Edward Roloff llegó al pueblo de Dryden, justo al este de Ítaca. Para los locales, parecía un regalo de la providencia misma. Roloff tenía 23 años, era alto y de aspecto distinguido, con una presencia imponente que lo diferenciaba inmediatamente de los rudos trabajadores del canal y los agricultores que solían pasar por el pueblo. Su cabello oscuro estaba meticulosamente peinado, su ropa era pulcra y académica, y sus ojos oscuros penetrantes parecían albergar profundidades de conocimiento que impresionaban a todos los que conocía. Cuando hablaba, lo hacía con el acento culto de un caballero educado, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y respetado. Los residentes de Dryden rara vez habían encontrado a alguien con tal aparente erudición. Roloff afirmaba tener un vasto conocimiento de botánica y medicina. Podía recitar pasajes en latín, griego y alemán con precisión fluida, y parecía igualmente cómodo discutiendo filosofía, literatura y las ciencias emergentes. Cuando comenzó a dar conferencias sobre frenología, la popular pseudociencia de leer el carácter a través de las mediciones del cráneo, la gente del pueblo se reunió asombrada por su aparente dominio de este campo de estudio de moda. Pero debajo de este exterior impresionante, yacían secretos que habrían horrorizado a sus admiradores. Nacido como John Edward Howard Ruffson, cerca de St. John, Nueva Brunswick, alrededor de 1819 o 1820. Ya había vivido una doble vida antes de cruzar a los Estados Unidos. Su padre, Rudolf Rulifson, había sido un inmigrante danés que logró cierta prosperidad como juez de paz. Pero las fortunas de la familia declinaron después de su muerte, en 1827. El joven Edward había mostrado una promesa temprana como erudito, devorando libros con un hambre insaciable por el conocimiento que impresionaba a sus maestros y vecinos por igual. Sin embargo, sus dones intelectuales habían sido corrompidos por un gusto temprano por el crimen. Para cuando alcanzó la adolescencia,
Edward había sido atrapado en una serie de incendios sospechosos en la tienda de artículos secos donde trabajaba. Incendios provocados aparentemente para encubrir robos de inventario. Cuando fue observado usando ropa que coincidía con artículos reportados como robados, fue condenado por malversación y sentenciado a 2 años de prisión. La experiencia debería haber sido una llamada de atención, pero en cambio, se convirtió en su educación criminal, enseñándole el valor de la planificación cuidadosa y la importancia de mantener una fachada respetable. Después de su liberación, cruzó a los Estados Unidos, abandonando su nombre de nacimiento por el más distinguido Edward Roloff. El cambio era más que cosmético. Representaba su transformación de un criminal común a algo mucho más peligroso. Un depredador que podía integrarse perfectamente en la sociedad respetable. Sus años de prisión le habían dado tiempo para estudiar y planear, emergiendo con un entendimiento sofisticado de cómo manipular a otros a través de demostraciones de aprendizaje y encanto. En Dryden, Roloff se estableció rápidamente como un miembro invaluable de la comunidad. Encontró empleo como dependiente en la farmacia local, donde su aparente conocimiento de medicinas botánicas impresionó tanto a su empleador como a los clientes. Su aprendizaje parecía ilimitado. Podía discutir las últimas obras filosóficas de Europa, analizar desarrollos políticos con perspicacia y demostrar conocimiento práctico de todo, desde fotografía hasta carpintería. La comunidad, hambrienta de estimulación intelectual en su entorno rural, lo abrazó con un entusiasmo que alimentaba su creciente sentido de superioridad. Su reputación creció rápidamente en la región. Los agricultores lo consultaban sobre sus cultivos. Los políticos locales buscaban su consejo en asuntos de gobernanza, y familias prominentes lo invitaban a cenas donde su conversación era el entretenimiento de la velada. Pronto, la comunidad le ofreció el puesto de director en su escuela local, un rol que le daría no solo respetabilidad, sino acceso a mentes jóvenes que podría influenciar y potencialmente corromper. Entre sus alumnos estaba Harriet Schott, de 17 años, hija de una de las familias agrícolas más respetadas de la zona. Harriet era considerada una belleza rara, incluso en una región conocida por sus mujeres atractivas, alta y esbelta, con largo cabello castaño claro que capturaba la luz del sol, piel pálida que hablaba de una crianza gentil, y ojos avellana que brillaban con inteligencia y humor suave. Poseía los modales refinados y el habla educada que la marcaban como de la alta sociedad en esta comunidad rural, habiendo tenido la fortuna de recibir más educación que la mayoría de las jóvenes de su época. La familia Schott había prosperado a través del trabajo duro y la gestión cuidadosa de sus extensas tierras agrícolas. Eran entre los ciudadanos más prominentes de la zona, conocidos por su generosidad con los vecinos y su participación activa en los asuntos comunitarios. El padre de Harriet, John Schott, era un hombre de considerable influencia que se enorgullecía de los logros de su hija y tenía altas expectativas para su futuro matrimonio. La familia representaba todo lo que era estable y respetable en la vida rural estadounidense de los años 1840. La atracción entre maestro y alumna fue inmediata e intensa, aunque resultaría estar construida sobre la base más peligrosa imaginable. Roloff, a pesar de su comportamiento académico, poseía un carisma magnético que atraía a la gente como polillas a una llama. Podía ser completamente encantador cuando le convenía, tejiendo cuentos de sus viajes y estudios que lo pintaban como un hombre de mundo que había visto maravillas más allá de los horizontes provincianos del centro de Nueva York. Para una joven como Harriet, viviendo dentro de los límites cómodos pero confinantes de la sociedad rural, él representaba todo lo exótico y sofisticado que su vida protegida nunca le había ofrecido. Pero incluso en estos primeros días de cortejo, había señales de advertencia que aquellos a su alrededor eligieron ignorar o racionalizar. El temperamento de Ruff, cuando se provocaba, podía ser aterrador en su intensidad y aparentemente impredecible en sus desencadenantes. Mostraba una celosía casi patológica cada vez que otros hombres
mostraban incluso un interés inocente en Harriet, y sus humores podían pasar de una afabilidad encantadora a una rabia fría y calculadora en momentos. La familia Schott, aunque impresionada por su obvio aprendizaje y aparentes perspectivas, albergaba dudas privadas sobre el pretendiente de su hija que les resultaban difíciles de articular. El 31 de diciembre de 1843, mientras una nieve pesada cubría la región de los Finger Lakes y familias en todo el centro de Nueva York se reunían para celebraciones de Año Nuevo, Edward Ruff y Harriet Schott se unieron en matrimonio durante una ceremonia simple pero bien asistida en la granja familiar de los Schott. La boda debería haber sido una ocasión alegre, marcando el comienzo de una unión prometedora entre dos jóvenes inteligentes. Pero incluso en este día destinado a la celebración, la verdadera naturaleza de Rudolf comenzó a emerger de maneras que deberían haber aterrorizado a todos los presentes. La ceremonia en sí procedió normalmente hasta el momento tradicional, en que el ministro, siguiendo la costumbre consagrada por el tiempo, felicitó a la novia con un gentil beso en la mejilla. En ese instante, la fachada cuidadosamente mantenida de Rudolf se agrietó, revelando los celos violentos que definirían su matrimonio. Su rostro se oscureció con tal furia que varios invitados a la boda retrocedieron alarmados y sus ojos brillaron con una rabia tan intensa e inesperada que arrojó una sombra sobre toda la celebración. Aquí estaba un hombre volando en furia celosa por un gesto inocente de un clérigo, un comportamiento que debería haber advertido a todos los presentes de la violencia, acechando debajo de su exterior académico. Los invitados a la boda, inseguros de cómo interpretar este estallido perturbador, eligieron atribuirlo a nervios del día de la boda, o tal vez al estrés de unirse a una familia prominente. Pero Harriet misma había visto algo en los ojos de su nuevo esposo que la heló hasta los huesos, aunque se dijo a sí misma que era meramente la intensidad de su amor por ella. El período de luna de miel que siguió fue breve y turbulento, marcado por momentos de devoción apasionada, interrumpidos por destellos de la misma rabia aterradora que había marcado su día de boda. En meses después de su matrimonio, Rudolf había convencido a Harriet de mudarse con él al pueblo cercano de Lansing, ostensiblemente para darles privacidad para construir su nueva vida juntos, pero realmente para aislar a su joven esposa de la influencia protectora de su familia. La mudanza representaba más que un simple cambio de dirección. Era una estrategia calculada para cortar a Harriet del sistema de apoyo que podría haberla ayudado a escapar de la pesadilla en que se estaba convirtiendo su matrimonio. En Lansing, Rudolf estableció una práctica como médico botánico, usando su conocimiento autodidacta de hierbas y medicinas, para tratar a residentes locales que tenían acceso limitado a doctores formalmente capacitados. Su reputación como sanador creció rápidamente, y pronto familias prominentes en toda la región buscaban sus servicios para todo, desde dolencias comunes hasta emergencias médicas graves. Cobraba tarifas razonables y parecía genuinamente preocupado por el bienestar de sus pacientes, cimentando aún más su reputación como miembro valioso de la comunidad. La modesta casa de la joven pareja se convirtió en un centro de actividad intelectual en el pequeño pueblo. Rudolf continuó sus pursuits académicos, llenando sus habitaciones con libros sobre temas que iban desde lenguas clásicas hasta filosofía natural. Pasaba horas cada día leyendo y escribiendo, trabajando en lo que afirmaba serían teorías innovadoras sobre la formación y evolución del lenguaje humano. Para los observadores, parecía la combinación ideal de sanador práctico y erudito teórico, un hombre que podía unir la brecha entre la sabiduría antigua y el aprendizaje moderno. En abril de 1845, después de más de un año de matrimonio, Harriet dio a luz a una hija a la que llamaron Priscilla. La infante era saludable y hermosa, con los rasgos delicados de su madre y lo que parecían ser los ojos inteligentes de su padre. Por un breve tiempo, la llegada de su hija pareció calmar la naturaleza volátil de Rudolf y sacar cualidades genuinamente tiernas que pocos habían sospechado que poseía.
Parecía devoto tanto a su esposa como a su hija infante, pasando horas leyéndoles de su extensa biblioteca y discutiendo sus planes ambiciosos para el futuro de su familia. Rudolf hablaba frecuentemente de oportunidades esperándolo en los territorios en crecimiento del oeste estadounidense, particularmente en Ohio, donde afirmaba haber sido ofrecido un puesto como profesor universitario. Pintaba cuadros vívidos de la vida que podían construir allí, lejos de las restricciones y chismes de la pequeña ciudad de Nueva York, donde su genio finalmente recibiría el reconocimiento que merecía. Estos sueños parecían razonables para Harriet, quien se había acostumbrado a las visiones grandiosas de su esposo y creía en sus habilidades excepcionales. Pero la tranquilidad doméstica se hizo añicos por la presencia continua en sus vidas del doctor Henry Bull, socio comercial de RUF y primo de Harriet. Bull era un médico genuino que había tomado a Ruff bajo su ala para enseñarle medicina botánica. Impresionado por el aparente conocimiento y dedicación del hombre más joven, también era miembro de la red familiar extendida de los Schutt, manteniendo el tipo de relaciones fáciles y afectuosas con sus parientes femeninas que eran comunes en comunidades rurales unidas. El comportamiento amigable de Bull y sus conexiones familiares, que deberían haber sido naturales e insignificantes, se convirtieron en la fuente de la paranoia y rabia crecientes de Ruff. El hábito del doctor de saludar a Harriet con un beso en la mejilla, el mismo gesto inocente que había desencadenado el estallido de Rudolf en el día de la boda, lo llevaba a paroxismos de furia celosa. Se convenció de que su esposa tenía un affair con su primo, a pesar de la completa ausencia de evidencia para apoyar sus sospechas y la naturaleza ridícula de la acusación dada su relación familiar. A medida que la primavera se convertía en verano en 1845, los celos de Ruff alcanzaron proporciones peligrosas. Comenzó a seguir a Harriet cada vez que salía de la casa, interrogándola sobre cada conversación que tenía con otros hombres, y volando en rabias por imaginados desaires y percibidas infidelidades. El brillante erudito, que podía discutir filosofía y literatura con tal elocuencia, se convertía en un monstruo de sospecha y violencia dentro de las paredes de su propio hogar. La crisis que destrozaría múltiples familias comenzó en mayo de 1845, cuando la tragedia golpeó al clan Schutt extendido. La cuñada de Harriet, la esposa de su hermano William, cayó gravemente enferma poco después de dar a luz a su segundo hijo. Tanto la madre como el infante sufrían de lo que parecía ser una infección seria, y la familia naturalmente se volvió hacia su pariente por matrimonio, quien se había establecido como un sanador hábil. Ruff aceptó tratarlos, preparando un remedio herbal usando su conocimiento botánico y administrándolo personalmente a ambos pacientes con aparente preocupación por su bienestar. Dentro de 48 horas de recibir el tratamiento de Rudolf, tanto la joven madre como su hijo infante estaban muertos. Aunque tales muertes eran trágicamente comunes en una era antes de la medicina moderna y los antibióticos, el momento y las circunstancias golpearon a algunos miembros de la familia como sospechosos. Ruff no mostró grief por su partida, en cambio haciendo comentarios ominosos a su suegra sobre quién podría ir después. Palabras que parecían menos expresiones de sorrow y más como amenazas veladas. Las muertes crearon un rift inmediato e irreparable entre Ruff y la familia Schutt. Susurros comenzaron a circular sobre si el supuesto sanador había en realidad acelerado las muertes de sus propios parientes, aunque nadie se atrevía a voice tales acusaciones abiertamente. Las reservas previas de la familia sobre Rudolf se cristalizaron en sospecha y hostilidad activa, creando una atmósfera de olla a presión que pronto explotaría en violencia. Sintiendo el peso de la sospecha de sus suegros y cada vez más desesperado por escapar de la hostilidad creciente a su alrededor, Rudolf se volvió más determinado que nunca a convencer a Harriet de abandonar a su familia y mudarse a Ohio con él. Pintaba cuadros vívidos de la nueva vida que podían construir en el oeste, donde su genio finalmente recibiría el reconocimiento apropiado, y donde podían escapar de los chismosos de mente pequeña que fallaban en apreciar sus dones excepcionales.
Pero Harriet, aún grieving las muertes de su cuñada y sobrina infante, era reacia a dejar a su familia durante un tiempo tan difícil. Los argumentos de la pareja sobre su futuro se volvieron cada vez más violentos y frecuentes. Rudolph no podía entender por qué su esposa elegiría lealtad a su familia sobre devoción a él. Y su frustración alimentaba la convicción paranoica de que estaba siendo vuelta en su contra por parientes que nunca lo habían aceptado verdaderamente. Sus celos, siempre hirviendo debajo de la superficie, ahora bullían en acusaciones abiertas de infidelidad y traición. En la tarde del 22 de junio de 1844, mientras una tormenta de verano retumbaba a través del lago Cayuga y los relámpagos iluminaban el cielo oscureciéndose, Edward Rudolph cometió el crimen que definiría su legado y ahuntaría al centro de Nueva York por generaciones. El aire húmedo estaba cargado de tensión, mientras otra discusión erupcionaba entre esposo y esposa, en su pequeña casa en Lansing. Esta vez sobre las demandas cada vez más desesperadas de Rudolph de que dejaran inmediatamente para Ohio. Harriet estaba en la cocina ocupada en la tarea doméstica mundana de machacar granos de pimienta con un pesado mortero de hierro, cuando la rabia de su esposo finalmente alcanzó su punto de quiebre. Había estado bebiendo, lo que siempre hacía su temperamento más volátil, y sus acusaciones de infidelidad se habían vuelto más salvajes y específicas. Cuando Harriet se rió de sus últimas cargos y firmemente rechazó sus demandas de abandonar a su familia grieving, algo fundamental se rompió en la mente brillante pero torcida del erudito. La secuencia de eventos que siguió sería recontada años después, cuando Rolfe finalmente confesó el crimen, proporcionando detalles que solo podrían haber venido de alguien presente durante esos momentos terribles. En la explosión de pura rabia, alimentada por meses de resentimiento acumulado y celos paranoicos, Rolfe arrebató el mortero de hierro de las manos de su esposa y lo bajó sobre su frente con fuerza devastadora. El golpe fue entregado con tal violencia que Harriet colapsó instantáneamente, sangre fluyendo de la herida masiva y pooling debajo de su cabeza en el piso de la cocina. El sonido del impacto y su cuerpo cayendo parecieron ecoar a través de la pequeña casa, seguido por un silencio aéreo roto solo por el rumble de truenos afuera. Rudolph se paró sobre el cuerpo de su esposa, observando cómo la vida se drenaba de la mujer que afirmaba amar, sintiendo no remordimiento sino solo una fría satisfacción de que nunca lo desafiaría de nuevo. Pero su crimen no estaba aún completo. Mientras Harriet yacía muriendo en el piso de la cocina, su hija infante Priscilla comenzó a llorar en su cuna, perturbada por el commotion, y quizás sintiendo que algo terrible había sucedido a su madre. El sonido del llanto del bebé pareció perforar a través de la rabia de Rudolph, recordándole que ahora tenía un testigo de su crimen. Un testigo que algún día crecería lo suficiente para recordar y testificar en su contra. Con la misma frialdad calculadora que había marcado sus pursuits académicos, Rudolph tomó otra decisión terrible. Moviendo a su colección de medicinas botánicas, preparó lo que más tarde describió como un narcótico. Probablemente una dosis concentrada de los mismos venenos basados en plantas que había estado usando para tratar pacientes en toda la región. La preparación de la dosis fatal se hizo con la precisión de un farmacéutico entrenado, midiendo y mezclando ingredientes con el mismo cuidado que una vez había dedicado a la sanación. Regresando a la cuna donde Priscilla continuaba llorando, Rolfe administró el veneno con manos gentiles, quizás diciéndose a sí mismo que simplemente estaba poniendo al niño a dormir. Los llantos del bebé gradualmente se debilitaron y luego pararon por completo, dejando la casa llena con el tipo de silencio terrible que ahuntaría a cualquiera que hubiera presenciado tal mal. En el espacio de menos de una hora, el brillante erudito había destruido a toda su familia, transformándose de sanador respetado a asesino a sangre fría. La desaparición de Harriet y Priscilla Rudolph a finales de junio de 1844 envió ondas de shock a través de la comunidad unida de Lansing y la región circundante de los Finger Lakes.
Cuando vecinos preocupados vinieron llamando al día siguiente y encontraron a Ruff solo en su casa, sus explicaciones raised sospechas inmediatas y profundas, que solo se profundizarían con cada hora passing. La escena dentro de la casa Ruff contaba una historia que contradecía cada explicación ofrecida por su anfitrión. La casa bore todos los signos de abandono apresurado. Camas dejadas sin hacer con sábanas torcidas y arrojadas a un lado. Platos sucios esparcidos por la mesa de la cocina donde aparentemente habían sido dejados a mitad de comida. Y pertenencias personales scattered haphazardly a través de las habitaciones. Más revelador, la canasta de viaje cherished de Harriet, que nunca iba a ningún lado sin ella. Aún se sentaba prominentemente en su buró, junto a su joyería y otras posesiones preciosas. Los intentos de Ruff de explicar la ausencia de su familia solo profundizaron el misterio y sospecha crecientes. Sus historias cambiaban con cada telling, como si estuviera improvisando detalles sobre la marcha. Inicialmente, afirmaba que Harriet y Priscilla habían ido a visitar parientes en una cabaña entre los lagos Cayuga y Seneca. Pero cuando se le presionaba por especificidades, no podía proporcionar ubicaciones exactas o fechas de regreso esperadas. Cuando esta historia fallaba en satisfacer a los cuestionadores, cambiaba a afirmar que estaban visitando familia en Erie, Pensilvania, y finalmente se asentaba en un relato elaborado sobre su reubicación a Madison, Ohio. Cada nueva versión de eventos raised más preguntas de las que respondía. ¿Por qué Harriet dejaría sin su canasta de viaje y efectos personales? ¿Cómo podía haber partido sin decirle a su familia unida dónde iba? ¿Qué circunstancias habrían motivado una partida tan repentina y secreta? Cuanto más hablaba Rudolf, menos creíbles se volvían sus historias, y más convencidos se volvían sus oyentes de que algo terrible había sucedido a su esposa e hija. Cuando se le confrontaba directamente sobre estas inconsistencias, Ralph ofrecía escribir una carta a su esposa, pidiéndole que contactara a su familia y disipara lo que caracterizaba como rumores maliciosos circulando sobre su bienestar. La carta fue debidamente escrita en su mano académica precisa con lenguaje florido, expresando preocupación por las preocupaciones de su familia y solicitando comunicación inmediata para tranquilizar sus mentes. Pero días se convirtieron en semanas, y nunca llegó respuesta. Un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra podría haberlo hecho. Por 6 semanas agonizantes, Ruff mantuvo su charade cada vez más desesperada, jugando el rol del esposo preocupado cuya familia simplemente estaba viajando por razones que no podía explicar completamente. Continuó su práctica como médico botánico, tratando pacientes con la misma habilidad y compasión aparentes que habían hecho su reputación. Todo mientras sabía que los cuerpos de sus víctimas yacían ocultos debajo de las aguas oscuras del lago Cayuga. Pero las sospechas de la comunidad crecían más fuertes y enfocadas con cada día passing. La familia Schatt, liderada por los hermanos protectores de Harriet, William y Ephraim, se negaban a aceptar las explicaciones evolucionantes de Ruff. Conocían el carácter de su hermana íntimamente, su profunda devoción a la familia, su naturaleza responsable y su hábito de mantener correspondencia regular con parientes. Su desaparición repentina sin palabra era completamente inconsistente con todo lo que sabían sobre su personalidad y valores. La investigación de la familia tomó el carácter de una caza decidida, con William y Ephraim Schatt cuestionando vecinos, buscando el campo circundante y aplicando presión creciente sobre su cuñado, para proporcionar respuestas satisfactorias. Sus esfuerzos fueron complicados por la presencia continua de Rudolf en la comunidad y su habilidad para mantener su fachada de respetabilidad. Pero su persistencia comenzó a yield información perturbadora sobre su comportamiento en los días inmediatamente siguientes a la desaparición. Varios vecinos se presentaron para reportar haber visto a Rudolf en la mañana después de la supuesta partida de su familia, cargando bundles misteriosos, y lo que parecía ser un gran pecho pesado en un wagón prestado de la familia Anderson. Testigos describían su demianor como nervioso y furtivo, completamente a diferencia de su porte confiado usual. Más significativamente,
Múltiples personas reportaron verlo conduciendo el wagón cargado hacia el lago Cayuga en las horas tempranas de la mañana, tomando una ruta que llevaba lejos de cualquiera de los destinos que había afirmado que su familia había viajado. Cuando la presión de la investigación y la sospecha comunitaria se volvió demasiado grande, Ruth repentinamente vanished de Lansing, afirmando que iba a reunirse con su familia en Ohio y traerlas de vuelta para silenciar las acusaciones injustas siendo hechas contra él. Su partida en medio de la noche, sin resolver sus asuntos o proporcionar ninguna dirección de forwarding, solo confirmó las peores sospechas de la comunidad sobre su culpa. Pero Ephraim no estaba contento de dejar que el asesino sospechado de su hermana escapara a la justicia a través de la huida. Un hombre de considerable determinación y coraje físico, montó su buckboard y partió en persecución, comenzando una dramática caza a través del estado que lo llevaría a través de múltiples ciudades y estaciones de ferrocarril. La persecución se convirtió en una prueba de voluntades entre un hermano grieving buscando justicia y un asesino desesperadamente tratando de escapar las consecuencias de sus crímenes. La persecución alcanzó su clímax en una plataforma de tren abarrotada en Rochester, donde Ephraim vio a Ruloff intentando abordar un tren partiendo bound para Buffalo y puntos oeste. En una escena que podría haber sido tomada de las páginas de una novela de aventura contemporánea, Ruloff intentó desaparecer en la multitud de viajeros, usando su conocimiento de la naturaleza humana y psicología de multitudes para evadir detección. Pero la determinación de Ephraim probó ser más fuerte que la astucia de Ruth. Y después de una búsqueda exhaustiva de los vagones del tren, encontró al fugitivo escondido en el compartimento más trasero. Incluso cuando fue acorralado, Ruloff mantuvo su compostura y continuó su decepción con notable audacia. En lugar de confesar o mostrar cualquier signo de culpa, expresó sorpresa y placer al encontrarse con su cuñado, afirmando que el encuentro era fortuito ya que en efecto estaba en camino a reunirse con Harriet y Priscilla en Ohio. Con audacia característica, incluso sugirió que Ephraim lo acompañara en el viaje para ver por sí mismo que su hermana y sobrina estaban seguras y bien. Los dos hombres viajaron juntos en una atmósfera de tensión apenas oculta, con Ephraim observando cada movimiento de su compañero mientras Ruth mantenía su performance como el esposo inocente, ansioso por reunir su familia. Procedieron a Buffalo, donde pasaron una noche incómoda en un hotel, cada hombre sabiendo que el otro estaba jugando un juego peligroso cuyo resultado podía significar vida o muerte. A la mañana siguiente, mientras se dirigían a los muelles abarrotados para tomar un steamboat temprano para Cleveland, Ruth demostró la astucia que le serviría a lo largo de su carrera criminal. Usando la confusión y multitudes de un puerto ocupado como cobertura, logró escabullirse del ojo vigilante de Ephraim, desapareciendo en la prensa de pasajeros abordando el steamboat. Para cuando Ephraim se dio cuenta de que su presa había escapado, Ruloff había vanished completamente, dejando a su cuñado solo y más convencido que nunca de que Harriet y Priscilla estaban muertas. De vuelta en Lansing, la comunidad organizó una búsqueda sistemática por las mujeres desaparecidas, que representaba una de las investigaciones criminales más thorough de su era. El lago Cayuga, el más largo de los 11 lagos glaciares Finger, en el centro de Nueva York, se convirtió en el foco de sus esfuerzos basado en reportes de testigos del viaje sospechoso en wagón de Ruth. Equipos de hombres trabajaron en turnos usando ganchos, redes y equipo de buceo primitivo para buscar las profundidades murky del lago por cualquier rastro de los cuerpos. La búsqueda fue hampered por la considerable profundidad del lago y las aguas unclear que podían esconder secretos por décadas. El lago Cayuga se extiende por casi 40 millas y alcanza profundidades de más de 400 pies en algunas áreas, proporcionando innumerables lugares donde cuerpos weighted mogli reposar undisturbed. A pesar de semanas de búsqueda intensiva que involucró docenas de voluntarios y considerable expense, no se encontró rastro de Harriet o Priscilla. La investigación reveló detalles cada vez más perturbadores sobre el comportamiento de Rudolph en los días siguientes a los asesinatos.
Testigos describieron su extraña alternancia entre aparente grief e indiferencia casi alegre al destino de su familia. Más damning era su aparente falta de esfuerzo genuino para localizar a su esposa e hija desaparecidas. Comportamiento completamente inconsistente con el de un esposo y padre inocente, cuya familia había verdaderamente vanished bajo circunstancias misteriosas. Mientras tanto, el brillante erudito no había estado idle durante sus meses de libertad. Continuando su patrón establecido de reinvención y decepción, se había dirigido a Meville, Pensilvania, donde se estableció bajo el alias James Nelson. Una vez más, su carisma y aprendizaje aparente abrieron puertas que deberían haber permanecido cerradas para un fugitivo de la justicia, y pronto fue aceptado en los círculos intelectuales y sociales del pueblo. En Meville, Ruloff se hizo amigo de un inventor y empresario local, convenciéndolo de entrar en una sociedad que habría proporcionado tanto seguridad financiera como respetabilidad social. Su nueva persona como James Nelson estaba tan cuidadosamente crafted y convincente, que en realidad le ofrecieron un profesorado en Jefferson College, un puesto que habría cumplido sus ambiciones académicas mientras proporcionaba cobertura perfecta para su pasado criminal. Pero sus sueños de respetabilidad se hicieron añicos cuando Albert Jarvis, el joven cuya familia había befriended a Ruloff durante su tiempo en Ítaca, escribió para informarle que tanto él como su madre se habían convencido de la inocencia de Ruloff y estaban trabajando para limpiar su nombre. La carta, destinada como buena noticia, en realidad sirvió como advertencia de que oficiales de law enforcement estaban cerrando en su ubicación y que su tiempo como James Nelson estaba llegando a su fin. Las ruedas de la justicia, aunque lentas en los 1840, estaban inexorablemente cerrando sobre Edward Ruff. En 1845, casi un año después de la desaparición de Harriet y Priscilla, finalmente fue rastreado por oficiales de Law Enforcement Determined y arrestado por cargos relacionados con la desaparición de su familia. Los procedimientos legales que siguieron abarcarían décadas y revelarían la verdadera extensión de su genio criminal, así como los flaws peligrosos en el sistema de justicia estadounidense que permitieron a tal depredador escapar repetidamente el castigo. La prosecución enfrentaba una tarea casi imposible al tratar de convictar a Ruff de asesinato. Sin cuerpos, evidencia física o testigos oculares de los crímenes reales, se vieron forzados a construir su caso enteramente en evidencia circunstancial y comportamiento sospechoso. El gran jury, reconociendo la dificultad de probar asesinato más allá de duda razonable, eligió en cambio indictar a Ruff por el cargo menor de secuestro de su esposa, una decisión que tendría consecuencias profundas para la búsqueda de justicia. Sofisticación de un attorney entrenado, demostrando conocimiento legal, que asombró a observadores de corte y frustró a prosecutors. Sus argumentos se enfocaron relentlessly en la falta de evidencia física, la ausencia de cuerpos y la naturaleza enteramente circunstancial del caso contra él. Citaba precedentes legales con precisión, construía argumentos lógicos que impresionaban incluso a observadores hostiles y cross-examinaba testigos con una thoroughness que habría hecho crédito a un abogado de juicio experimentado. A pesar de su brillantez legal, el jury fue ultimadamente convencido de su culpa por el peso abrumador de evidencia circunstancial y la implausibilidad de sus varias explicaciones para la desaparición de su familia. En 1846, fue encontrado culpable de secuestro y sentenciado a 10 años de hard labor en la prisión estatal de Auburn, una de las instalaciones correccionales más notorias de Nueva York. En lugar de romper el espíritu de Ruff o reformar su carácter, la prisión se convirtió en su universidad y laboratorio. Se arrojó a pursuits académicos con dedicación obsesiva, usando su confinamiento para enseñarse a sí mismo filología, el estudio científico del desarrollo y evolución del lenguaje. Su celda fue transformada en un estudio de erudito lleno de libros sobre lingüística, lenguas clásicas y gramática comparativa que de alguna manera logró adquirir a pesar de las restricciones de la vida en prisión.
Los pursuits intelectuales de Ruff en prisión no eran meramente ejercicios académicos, sino parte de un plan grandioso para lograr la fama y reconocimiento que creía que su genio merecía. Desarrolló lo que consideraba teorías revolucionarias sobre la formación y evolución del lenguaje humano, trabajando en un tratado comprensivo que planeaba titular Método en la formación del lenguaje. Genuinamente creía que este trabajo lo establecería como uno de los principales eruditos lingüísticos de su generación y le ganaría inmortalidad en círculos académicos. Su reputación académica dentro de la prisión creció a proporciones legendarias. Era consultado por guardias y administradores en asuntos requiriendo educación e inteligencia, tutoraba a compañeros inmates en lenguas clásicas y matemáticas, e incluso enseñaba clases para visitantes que venían a witness el fenómeno del genio criminal. Su celda se convirtió en un destino para intelectuales curiosos y reformadores que estaban fascinados por el paradox de tal aprendizaje existiendo dentro de un criminal convicto. Entre aquellos más influenciados por la aparente reforma de Ruloff y logros académicos estaba Albert Jarvis, el hijo adolescente del undersheriff de Ítaca. Jarvis, apenas saliendo de su adolescencia pero ya fascinado por el aprendizaje clásico, se convirtió en el estudiante más devoto de Ruloff, pasando horas en su celda estudiando griego y latín bajo la tutela del erudito Imprisoned. La relación que se desarrolló entre maestro y estudiante probaría ser crucial para los intentos de escape futuros de Ruff y enterprises criminales. Cuando Ruff fue finalmente liberado en 1856, después de servir su sentencia completa de 10 años, encontró autoridades del condado de Tompkins esperando con una nueva warrant, esta vez cargándolo directamente con el asesinato de su esposa Harriet. Su mente legal inmediatamente grasped las implicaciones y defensas potenciales, y argumentó vigorosamente que esto constituía doble enjuiciamiento, afirmando que no podía ser juzgado 2 veces por el mismo crimen básico. El District Attorney, quizás reconociendo la debilidad del argumento de doble enjuiciamiento o simplemente queriendo evitar una batalla legal compleja, tomó una decisión táctica que probaría ser tanto clever como ultimadamente futile. En lugar de perseguir el cargo por el asesinato de Harriet, dropped ese caso enteramente y en cambio filed nuevos cargos por el asesinato de la infante Priscilla, un crimen separado que no sería cubierto por protecciones de doble enjuague. El segundo juicio, cuidadosamente movido al pueblo cercano de Owego para asegurar un jury imparcial que no había sido influenciado por publicidad local, nuevamente resultó en una convicción y una sentencia de muerte. Pero la educación legal de Ruff durante su imprisonment no había sido wasted, y su equipo de defensa montó una apelación sofisticada, argumentando que asesinato no podía ser probado en ausencia de un corpse, un principio legal conocido como la regla corpus delicti. Mientras su caso trabajaba su camino a través de los cortes superiores, generando considerable precedente legal y discusión académica, Ruloff se preparó para su escape más audaz aún. En 1858, mientras confinado en la cárcel de Ítaca, awaiting el outcome de su apelación, vanished bajo circunstancias que sugerían fuertemente asistencia interna de alguien con conocimiento detallado de los procedimientos de seguridad de las instalaciones. La explicación más likely para su escape era que Albert Jarvis, ahora trabajando para su padre el undersheriff y aún devoto a su antiguo maestro, había ayudado a orquestar la breakout. Ruff siempre había poseído una habilidad uncanny para inspirar lealtad y devoción en aquellos a su alrededor, convenciéndolos de su inocencia a través de pura fuerza de personalidad y carisma intelectual. Libre una vez más y ahora un fugitivo de una sentencia de muerte, Ruloff embarked en la fase más productiva y peligrosa de su carrera criminal. Viajó extensamente a través del noreste y medio oeste, siempre quedando un paso adelante de law enforcement, mientras continuaba tanto su trabajo académico como sus enterprises criminales. Sus pósters de Wanted lo describían como extremadamente peligroso y likely armado, pero no podían capturar la verdadera naturaleza de su amenaza, una mente brillante,
utterly sin conciencia, capaz de inspirar confianza incluso mientras planeaba traición. Durante estos años de fugitivo, Roloff perfeccionó sus técnicas de decepción y reinvención. Bajo varios aliases, trabajó como profesor, fotógrafo, inventor, diseñador de alfombras e incluso fotógrafo, siempre manteniendo la fachada de respetabilidad, mientras se sustentaba a través de robos y fraudes cuidadosamente planeados. Sus dones intelectuales continuaban abriendo puertas que su récord criminal habría mantenido cerradas, permitiéndole infiltrar la sociedad respetable repetidamente. En 1861, su suerte finalmente se agotó cuando fue capturado y retornado a Nueva York para enfrentar justicia. Esta vez, fue sentenciado a 2,5 años en la prisión Sing Sing, la notoria instalación de máxima seguridad que albergaba a los criminales más peligrosos del estado. Pero incluso en este entorno harsh, Rudolph managed a thrive, usando sus dones intelectuales para ganar privilegios y hacer conexiones valiosas que servirían sus enterprises criminales futuras. Fue en Sing Sing donde Roloff conoció a William T. Dexter, un burglar profesional que se convertiría en su socio en los crímenes que últimamente sellarían su fate. Dexter estaba impresionado por la obvia inteligencia y sofisticación de Roloff, reconociendo que una alianza con tal mente criminal brillante podía ser extremadamente profitable para ambos. Juntos, con el aún leal Albert Jarvis, formaron una gang criminal que terrorizaría el noreste por casi una década. Sus métodos criminales eran sofisticados para la era, enfocándose en burglaris de alto nivel que targeted tiendas carrying telas caras y bienes de lujo que podían ser fácilmente transportados y vendidos en mercados distantes. El rol de Roloff era como el mastermind y planner, su inteligencia superior permitiéndole organizar sus operaciones con precisión militar, mientras su reputación académica proporcionaba cobertura perfecta para sus actividades. Basados principalmente en Brooklyn, la gang operaba a través de Nueva York, Nueva Inglaterra y Pensilvania, construyendo una reputación por profesionalismo y evitando violencia que los hacía particularmente difíciles para law enforcement rastrear. Vivían vidas cómodas entre crímenes con Roloff, continuando su trabajo académico e incluso intentando ganar reconocimiento en círculos académicos legítimos. En 1869, Roloff aprendió de la primera convención de la Asociación Filológica Americana programada para ser held en Poughkeepsie, y la vio como su oportunidad dorada para irrumpir en círculos académicos legítimos y ganar el reconocimiento que había craved por décadas. Bajo el alias cuidadosamente crafted, profesor Yuri Laurio submitted un manuscript detallando su teoría revolucionaria de la formación del lenguaje, un trabajo que había estado perfeccionando durante sus años de prisión y vida fugitiva. Las ambiciones académicas de Roloff revelaban la verdadera profundidad de su personalidad megalomaníaca y su completa desconexión de la realidad. Genuinamente, creía que sus teorías lingüísticas revolucionarían el campo y le ganarían inmortalidad como uno de los grandes eruditos de la historia. Su manuscript, Método en la formación del lenguaje, representaba años de trabajo obsesivo, y estaba convencido de que contenía insights que transformarían la comprensión humana de la comunicación y el pensamiento mismo. Para demostrar su confianza en el valor del trabajo y su desesperada necesidad tanto de dinero como de reconocimiento, Roloff anunció su intención de subastar el manuscript por la suma staggering de $500,000, una fortuna que valdría millones en moneda actual. El precio astronómico reflejaba no solo su desesperación financiera, sino su autoevaluación grandiosa y completa incapacidad para gauger el valor real de sus teorías o la likelihood de aceptación académica. Cuando la Asociación Filológica no solo rechazó su manuscript, sino que mostró no interés whatsoever en sus teorías, la furia de Roloff fue volcánica y transformadora. El rechazo por la misma comunidad académica que había pasado décadas tratando de unirse, lo empujó sobre el borde de criminal ambicioso a algo mucho más peligroso. Si el mundo no reconocería su genio voluntariamente, los forzaría a acknowledge it a través de crímenes cada vez más bold y violentos.
El rechazo cristalizó todos los resentimientos de Ruff y creencias paranoicas sobre el fracaso de la sociedad en apreciar sus dones excepcionales. Sus crímenes después de 1869 se volvieron más daring y brutales, como si estuviera desafiando a law enforcement a atraparlo, mientras simultáneamente castigaba a un mundo que había fallado en darle su debido reconocimiento. El brillante erudito se estaba transformando en algo mucho más peligroso, un asesino que sentía que el mundo le debía reconocimiento por su intelecto superior. Fue durante este periodo de violencia escalante y desesperación que la verdadera naturaleza psicopática de Roloff se volvió más claramente aparente para aquellos que lo observaban de cerca. Psiquiatras modernos examinando los registros históricos de su comportamiento y declaraciones han concluido que mostraba virtualmente cada característica de psicopatía clínica, como la entendemos hoy. Mostraba no remordimiento genuino por sus víctimas. Poseía un sentido inflated y grandioso de su propia importancia, demostraba una completa falta de empatía por el sufrimiento de otros y mantenía una creencia unshakable en su propia superioridad, a pesar de evidencia abrumadora en contrario. Sin embargo, su encanto y dones intelectuales le permitían continuar manipulando a aquellos a su alrededor con facilidad aterradora. Incluso criminales compañeros eran atraídos a su personalidad magnética y convencidos de sus habilidades excepcionales. Podía inspirar lealtad, devoción e incluso amor en personas que deberían haberlo reconocido como un depredador peligroso, demostrando las habilidades de manipulación psicológica sofisticadas que lo hacían mucho más peligroso que criminales ordinarios. A medida que 1870 amanecía, Ruff estaba creciendo cada vez más desesperado en múltiples frentes. Sus sueños académicos habían sido públicamente aplastados por los mismos eruditos cuyo reconocimiento había buscado. Sus enterprises criminales apenas lo apoyaban a él y a sus socios, y el tiempo se estaba acortando para que lograra el reconocimiento e inmortalidad que creía merecer. La combinación de arrogancia intelectual, habilidad criminal e inestabilidad psicológica estaba creando una tormenta perfecta que pronto resultaría en el crimen que finalmente lo llevaría a justicia. Albert Jarvis, aún devoto al hombre que lo había educado en lenguas clásicas y convencido de su genio excepcional, trajo a Ruff palabra de lo que parecía la oportunidad perfecta para resolver sus problemas financieros. La tienda de artículos secos de los hermanos Halbert en Binghamton había recientemente recibido un gran y valioso shipment de sedas caras de Nueva York. Exactamente, el tipo de mercancía de alto valor, fácilmente portable que su gang había hecho su specialty. La ubicación de la tienda cerca del río Chenango proporcionaba múltiples rutas de escape, y la presencia de solo 2 jóvenes clerks como seguridad nocturna lo hacía parecer un target ideal para su operación criminal sofisticada. Jarvis había hecho reconnaissance cuidadosa del edificio y sus alrededores, timing las rutinas de los clerks e identificando los mejores puntos de entry y exit. Todo parecía perfectamente planeado para lo que esperaban sería su score más profitable aún. Pero genio criminal, como eventos pronto probarían, no era lo mismo que brillantez académica, y la arrogancia intelectual de Rudolph finalmente lo llevaría a hacer los mistakes que lo habían eludido por tantos años. Las horas tempranas de la mañana del 17 de agosto de 1870 eran húmedas y opresivamente still, mientras 3 figuras shadowy se acercaban a la tienda de artículos secos de los hermanos Halbert en Binghamton, con la confianza de profesionales experimentados ejecutando un plan bien rehearsed. Edward Ruff, Albert Jarvis y William Dexter habían pasado días estudiando el layout del edificio, los hábitos de los 2 jóvenes clerks que vivían arriba de la tienda y las mejores rutas para tanto entry como escape. Frederick Merrick y Gilbert Burroughs eran típicos de su era como clerks de tienda, jóvenes de familias working class que vivían arriba de su lugar de empleo, tanto por conveniencia como por seguridad. El reciente increase en burglaries comerciales a través del centro de Nueva York había hecho a store owners cada vez más nerviosos sobre proteger su inventory valioso,
y la presencia de guardias live-in era considerada protección esencial contra las gangs criminales sofisticadas, operando a través de la región. Ninguno de los jóvenes estaba preparado para lo que estaba a punto de unfold, ni podían haber imaginado que estaban a punto de confrontar una de las mentes criminales más peligrosas en la historia estadounidense. Se habían settled en sus cots en los quarters arriba de la tienda, confiando en su vigilance y el pistol que Merrick mantenía bajo su pillow, para proteger tanto a sí mismos como la mercancía valiosa de su empleador. El plan de los burglars parecía foolproof, representando la culminación de décadas de experiencia criminal y estudio cuidadoso de la psicología humana. Entrarían a través de la parte trasera del edificio durante la parte más profunda de la noche. Subduarían a los clerks dormidos con vapores de cloroformo que los renderizarían inconscientes sin daño permanente, y se irían con las sedas más valiosas, antes de que nadie pudiera levantar una alarma. Roth, el mastermind intelectual de la operación, se había convencido a sí mismo de que su planificación superior y entendimiento de la naturaleza humana asegurarían su éxito. Había estudiado la arquitectura del edificio, timed las rutinas de los clerks y calculado rutas de escape con la misma precisión que una vez aplicó a sus teorías lingüísticas. Sus socios confiaban completamente en su liderazgo, convencidos de que su genio hacía su operación virtually foolproof. Moviendo como ghosts a través de las calles oscurecidas de Binghamton, los tres hombres se dirigieron a la parte trasera del edificio, donde una entrance de basement proporcionaba acceso al interior de la tienda. Habían practicado este approach múltiples veces, y cada hombre sabía su rol precisamente. En el basement se pusieron máscaras para conceal sus identidades, y removieron sus zapatos para mufle sus footsteps en los pisos de madera arriba. El cloroformo fue lit y permitido quemar, llenando el aire del basement con su vapor sickly sweet característico que esperaban subiría a través del edificio y renderizaría a los clerks dormidos inconscientes. Luego, paso por paso cuidadoso, comenzaron su ascenso hacia los quarters donde Merrick y Burroughs yacían dormidos, completamente unaware de que sus vidas estaban a punto de ser cambiadas para siempre. Pero incluso los planes más cuidadosamente colocados pueden ser undone por un solo momento de negligencia. Y Albert Jarvis, a pesar de años de experiencia criminal y preparación cuidadosa, hizo el error fatal que transformaría un simple burglary en una escena de asesinato. En la oscuridad del edificio, un familiar tropezó con un obstáculo unseen. Quizás un mueble o una caja de mercancía, enviando un crash ecoando a través de la estructura que shattered del silencio de la noche como un gunshot. El sonido jolted a ambos clerks instantáneamente awake, sus corazones pounding mientras se daban cuenta de que el peligro que habían sido hired para prevent estaba ocurriendo en realidad. En el espacio de segundos, la operación cuidadosamente planeada había descendido en caos con tres criminales desesperados, enfrentando dos jóvenes de Termined preparados para fight por sus vidas y la propiedad de su empleador. Frederick Merrick, displaying el tipo de coraje que lo habría hecho un héroe en cualquier otra circunstancia, reaccionó con remarcable speed y determinación, agarrando el pistol que mantenía loaded bajo su pillow para exactamente tales emergencias, lo apuntó al figure fleeing de Ruloff y pulled el trigger. El arma clicked, pero failed a discharge. Un misfire que últimamente costaría la vida al brave joven clerk y sellaría el fate de Ruloff como asesino, en lugar de meramente ladrón. Undeterred por el failure de su arma, Merrick seized un heavy wooden stool y lo hurled a los intruders con considerable force, demostrando el tipo de espíritu fighting que lo marcaba como alguien que no se rendiría fácilmente. Mientras tanto, Gilbert Burroughs se había thrown a William Dexter, y los dos hombres crashed en furniture y walls, mientras luchaban desesperadamente en la habitación oscura, con Burroughs managing a land varios solid blows en su oponente. Cuando Merrick rushed a ayudar a su colleague, la tide de battle parecía turning en favor de los defensores, y por un momento, parecía que los dos brave clerks
podrían actually succeed en capturar o driving off a sus atacantes. Pero fue entonces que Edward Roloff tomó la decisión que finalmente traería su carrera criminal de décadas a un end y lo transformaría de ladrón máster a asesino a sangre fría. Sacando el pistol que llevaba para exactamente tales emergencias, Roof fired un warning shot al aire, esperando intimidar a los clerks a submission sin actually harminglos. Pero los brave jóvenes refused a yield a threats. Y Merrick se threw a Jarvis con tal fury y determinación que Roof sintió compelled a fire un second warning shot al ceiling. Cuando Merrick still no desistiría, continuando su ataque a Jarvis con el coraje desperate de un hombre fighting por su vida y livelihood, la patience y self-control de Roof finally snapped completamente. En un momento que lo ahuntaría por los meses remaining de su vida. Apuntó su arma directamente a la cabeza del joven clerk y pulled el trigger sin hesitación o remordimiento. La bala struck a Frederick Merrick instantáneamente, matándolo donde stood y spattering su sangre a través de las walls de la habitación donde había vivido y trabajado. El brillante erudito que podía recitar poesía antigua en una docena de idiomas, que había pasado años desarrollando teorías sobre comunicación humana y la evolución del lenguaje, acababa de cometer el acto más primal de violencia posible, tomando otra vida humana a sangre fría. El sonido del gunshot fatal pareció freeze time por un momento, como si el universo mismo estuviera recoiling del mal que acababa de ser committed. Luego Gilbert Burroughs, realizing que su colleague estaba muerto y que ahora enfrentaba 3 killers desesperados que no tenían nada left to lose, tomó la wise decisión de flee y raise la alarma en lugar de continuar una fight que no podía win. Racing a través del edificio y bursting a la calle, Burroughs comenzó a scream por help a todo pulmón, alerting a todo el neighborhood al tragedy que acababa de unfold. Sus cries shattered el aire de la noche y trajeron gente running de edificios cercanos, incluyendo officers de law enforcement, quienes inmediatamente comenzaron a organizar una manhunt por los killers. Los 3 criminales fled la escena en pánico, racing hacia el río Chenango, donde creían poder make good su escape bajo cover de oscuridad. Pero fear y desperation habían clouded su judgment, y la confidence que había marked su approach al crime se había evaporated ante su transformación de burglars a murderers. Albert Jarvis, quizás influenciado por la overconfidence de su mentor académico o simplemente desperate por escape la escena de su crimen, assured a sus companions que el río era shallow enough para wade across safely. Fue una miscalculación fatal que costaría 2 vidas y sellaría el fate de Roof tan surely como si hubiera signed su propia death warrant. Mientras los 3 hombres plunged en las aguas oscuras del Chenango, la verdadera profundidad y power del río se volvieron inmediatamente apparent. Jarvis, herido en la struggle con los clerks y weakened por blood loss, fue rápidamente overwhelmed por la current y swept away en la oscuridad. Dexter, quien nunca había learned a swim a pesar de años de actividad criminal cerca de varios bodies de agua, followed su partner en las depths. Sus cries por help swallowed por el agua rushing. Solo Edward Roof, el mastermind cuya brilliant planning los había led a este disaster, managed a struggle al far shore, gasping y exhausted, pero alive. Mientras se dragged a sí mismo onto el riverbank, podía hear los sounds de la growing manhunt behind him. Dogs barking, men shouting y el organized chaos de una community mobilizing para capturar a los killers que acababan de murder a uno de los suyos. El intento de Roof de escape Binghamton a pie probó ser igualmente disastrous, demostrando que incluso su intelecto superior no podía overcome las consecuencias de sus crímenes. En la estación de Railroad, cuando police officers le pidieron identificarse como parte de su búsqueda systematic por suspects, hizo el mistake crucial de running en lugar de intentar talk su way out de la situación, comportamiento que inmediatamente lo marcó como fugitivo y selló su captura. Su aprehensión en un outhouse de una farm cercana fue casi anticlimactic,
para un hombre que había eludido justicia por tantos años a través de wit y charm. El brillante criminal que había manipulado judges, juries y law enforcement officials por décadas fue finalmente brought down por su propio pánico y la simple persistence de local police work. Incluso en custody, Ruff attempted a maintain su patrón lifelong de decepción y manipulación. Primero, afirmando ser Charles Augustus, y luego George Williams cuando pressed por identification. Pero su pasado finalmente lo caught up en la persona de Judge Ransom Balcom, un oficial local que había followed el caso Notorious por años e inmediatamente reconoció al infamous fugitivo a pesar de sus intentos en disfraz. La declaración dramática del judge: «Tú eres Edward H. Rulloff. Mataste a tu esposa e hijo en Lansing en 1845». Rang a través de la estación de policía Crowded como un thunderclap, finalmente conectando décadas de crímenes unsolved al hombre que stood antes de ellos. Su advertencia adicional a las autoridades: «Este hombre entiende sus derechos mejor que ustedes y los defenderá hasta el último», probó profética mientras Ruff inmediatamente began la maneuvering legal que marcaría su trial final. La evidencia física linking a Rulloff al asesinato de la tienda Halbert era overwhelming e undeniable. Había fled la escena sin sus zapatos, y el zapato izquierdo encontrado en la escena del crime era unmistakably suyo. Stuffed con piezas de tela para acomodarte el dedo gordo missing, que había perdido por frostbite años antes. La modificación distinctive hacía el zapato tan identifying como una fingerprint, proporcionando prueba que incluso las habilidades legales de Rudolph no podían challenge. Documentos encontrados en los bodies de Jarvis y Dexter cuando fueron recovered del río Chenango led investigators a el apartment de Roloff en Brooklyn, donde descubrieron un treasure trove de evidencia documenting su doble vida como erudito y criminal. Maps, bienes stolen, papeles de identificación falsos y manuscripts académicos fueron encontrados side by side, proporcionando un picture completo del hombre complejo que había aterrorizado el noreste por décadas. El trial que began el 4 de enero de 1871 se convirtió en una sensation que attracted crowds de más de 2,000 personas daily a un courtroom built para half ese number. Newspapers a través de la nación enviaron reporters para cover los proceedings, fascinados por el paradox del asesino más intelectual de América y las questions que su caso raised sobre la naturaleza de genio y mal. Una vez más, Rulloff condujo su propia defensa con la habilidad y sofisticación que había impresionado a observadores legales por décadas. Pero esta vez, la evidencia era demasiado strong y los crimes demasiado clear para que incluso su brilliant advocacy overcome. La prosecución presentó un caso metodical linkinglo al asesinato a través de evidencia física, testimonio de eyewitness y su long history de comportamiento criminal. Incluso mientras enfrentaba ejecución certain, Rudolph maintained las delusiones grandiosas que habían driven toda su carrera criminal. Petitioned al gobernador John T. Hoffman para delay su ejecución hasta que pudiera complete sus teorías lingüísticas, afirmando que su trabajo, método en la formación del lenguaje, beneficiaría a toda la humanidad y que ejecutarlo privaría al mundo de insights científicos invaluable. Algunas figuras prominentes, incluyendo el editor de newspaper Horace Greeley, actually supported esta request, argumentando que talmente brilliant era demasiado valuable para waste independientemente de sus crímenes. Greeley escribió en el New York Tribune en la prisión en Binghamton: «Hay un hombre awaiting muerte, que es un problema intelectual demasiado curious para ser wasted en la horca». Mark Twain, con wit e insight característicos, satirizó estos esfuerzos de clemency en una carta al Tribune, ofreciendo proporcionar un criminal substitute para ser executed en lugar de Ruff, si preservaría tal propiedad intelectual valuable para la humanidad. Su mockery highlighted la absurdity de sugerir que inteligencia debería exempta cualquiera de las consecuencias de asesinato. Pero todas las appeals fallaron,
Y el 3 de marzo de 1871, Edward Howard Roloff fue sentenciado a hang por el asesinato de Frederick Merrick, mientras awaited ejecución. Finalmente confesó murdering a su esposa Harriet, describiendo en detalle Chilling cómo la había struck con el mortero de hierro en un fit de rabia celosa. Sin embargo, nunca confesó killing a su hija Priscilla, aunque acknowledged givingla un narcótico para stop su crying. El 18 de mayo de 1871, antes de una crowd bloodthirsty de miles de spectators que habían traveled de a través de la región para witness la ejecución, Edward Howard Roloff met su end en la horca en lo que sería recorded como la final public hanging del estado de Nueva York. Sus palabras finales, según varios accounts, fueron, ya sea, apúrense, quiero estar en el infierno a tiempo para la cena, o simplemente, no puedo estar quieto, reflejando la mezcla compleja de bravado y terror que había marcado toda su carrera criminal. Incluso en muerte, la historia de Roloff continued a fascinate y horrify al público. El Dr. Edward Wilder de la Universidad de Cornell removed su cerebro dentro de horas de la ejecución para estudio científico, declarándolo el segundo cerebro criminal más large on record, con 1,673 centímetros. El cerebro remains on display en la colección de cerebros Wilder de Cornell, hasta el día de hoy, un monumento macabro a uno de los killers más complejos y peligrosos de América. El caso de Ruff forzó a la América del siglo XIX a confront uncomfortable truths sobre la naturaleza de inteligencia, moralidad y comportamiento criminal. Su historia challenged creencias prevailing que linked comportamiento criminal a baja inteligencia y clase social, probando que el mal podía wear la máscara de respetabilidad y que brillantez intelectual no era garantía de carácter moral. El caso contribuyó significativamente al desarrollo de psicología criminal como campo de estudio con RUF, convirtiéndose en uno de los primeros criminales estadounidenses en ser estudiado sistemáticamente por científicos, buscando entender la relación entre estructura cerebral y comportamiento criminal. Su cerebro preservado fue subjected a cada test disponible a la ciencia del siglo XIX, pero no physical abnormalities podían explain el mal que había residido dentro de él. Hoy, más de 150 años después de su muerte, Edward Roloff remains un subject de fascinación para criminólogos, historiadores y enthusiasts de true crime, que continúe estudiando su caso por insights en la mente criminal. Psicólogos modernos examinando su comportamiento y declaraciones han concluido que mostraba virtualmente cada característica de lo que ahora entendemos como psicopatía, haciendo de él un ejemplo textbook de este peligroso trastorno de personalidad. Su historia prefiguró muchos de los temas que definirían el entendimiento moderno de serial killers y psicópatas. La fachada charming que concealed intenciones murderous, la self-image grandiosa que justified cualquier acción, la completa falta de empatía por víctimas y la habilidad para manipulate otros a través de displays de inteligencia y charm. En muchos ways, fue el primer celebrity serial killer de América, un hombre cuyos crímenes fueron overshadowed solo por la terrifying brillantez de la mente que los conceived. El caso del asesino genio sirve como reminder eternal de que los depredadores más dangerous son a menudo aquellos que appear most civilized, y que la capacidad para el mal exists independientemente de inteligencia, educación o standing social. El legado de Edward Ruff no es las teorías lingüísticas que believed haríanlo inmortal, sino la chilling demonstration de que genio sin conciencia se convierte en un arma capaz de destroying vidas inocentes. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que la inteligencia excepcional debería alguna vez ser considerada como un factor para spare la vida de un asesino? ¿O la brillantez hace tales crímenes incluso más inexcusable? Deja tu comentario abajo con tus thoughts sobre el caso del asesino genio, y si los dones intelectuales deberían influenciar cómo juzgamos comportamiento criminal. Si disfrutaste esta tale de terror del siglo XIX y quieres más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.
Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ama misterios históricos oscuros. Hasta la próxima, recuerda que los depredadores más dangerous son a menudo aquellos que appear most civilized, y que el verdadero